Como anunciábamos antes de la tanda, en este mayo, mes de la memoria, en el que arrancamos esta ronda de entrevistas, empezamos hoy con el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, con Ricardo Percivale. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas Ricardo. Tardes. Es un poco temprano para decirte buenas tardes, Ricardo, pero estoy así como adelantada. ¿Cómo te va, Ricardo? Bien, bien, todo bien. Y por suerte que es buenos días, bien temprano. Tenemos suerte de tenerte por aquí porque, bueno, no siempre podemos coordinar para tenerlos en vivo, pero hoy por suerte cuadró todo para tenerte por el estudio. Y queríamos arrancar por preguntarte, bueno, por esta noticia que comentábamos ahora en nuestra pista de aterrizaje a propósito de la formalización de Evo Morales, por el caso Vladimir Roslik, ¿no? Y bueno, reiterados delitos. Leíamos que tú habías pedido la prisión preventiva. ¿Cómo se trató este caso? Bueno, este caso viene trabajándose desde hace muchos años, una larga lucha de Mari Zabalquín y también de su hijo últimamente, Valerí. En el 2018 ellos pidieron la reapertura del caso, nosotros accedimos a esta reapertura. Desde el juzgado nos dijeron que no, porque había cosas juzgadas, en el tribunal nos dijeron que no, porque había cosas juzgadas. Finalmente interpusimos casación y la Suprema Corte de Justicia también nos dijo que había cosas juzgadas, pero que si nosotros entendíamos que había otros delitos que podíamos investigar, que lo hiciéramos por el nuevo código. Y eso fue lo que hicimos. Y en octubre del año pasado, el 4 de octubre, tuvimos la primera audiencia de formalización, donde se formalizaron a 9 militares por los operativos del 80 y del 84 en San Javier. Y había quedado pendiente la situación de Eduardo Morales porque la jueza entendió que había una situación de litispendencia. Nosotros entendimos que no, que eso no se adecuaba a la situación de él. Recurrimos, el Tribunal de Apelaciones nos dio la razón y el otro día, el miércoles 8, tuvimos la audiencia de formalización de Dardo Evo Morales, donde nosotros solicitamos la prisión preventiva, nos fue negada, la recurrimos y eso se eleva al Tribunal de Apelaciones para que resuelva si corresponde o no la prisión preventiva. ¿Y esto sería una última instancia, el Tribunal de Apelaciones, o podríamos seguir en este proceso? En lo que es la prisión preventiva, no. Esa es la última instancia. Lo que tenemos que tener claro que esto es la medida cautelar. Si nosotros obtenemos la condena, que seguramente vamos a tener una condena para esta persona y para otros militares, ahí van directamente a la cárcel. Bueno, ¿y cuál es el panorama en este momento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad en cuanto a la cantidad de causas abiertas y cantidad en las que se ha dictado condena en 2023 y en 2024, como para tener un último panorama? Sí, no me di cuenta de traer números, no los recuerdo. Lo que sí, tenemos varias condenas en comparación a lo que venía antes de la Fiscalía. Nosotros tenemos un cálculo aproximado que se han triplicado los procesamientos y las condenas, y también se ha triplicado el número de procesados y condenados. Eso es a grandes rasgos. Seguramente tendría que haber traído otros números, pero eso es a grandes rasgos. Una cosa que nos importa mucho es que obtuvimos sentencias sobre desaparición forzada que nunca había existido en el país. Nosotros insistimos, cuando nos enfrentamos a un caso de desaparición forzada, nosotros cuando acusamos lo que se llama la acusación alternativa. Nosotros acusamos por desaparición forzada, exponemos por qué entendemos que es desaparición forzada, y sin perjuicio de ello, en forma subsidiaria, pedimos el homicidio muy especialmente agravado. Que esa era la posición anterior de los tribunales. Hemos obtenido ahora 2 sentencias de primer grado y una de segundo, que confirma que estamos frente a caso de desaparición forzada. Eso, y otra nota importante es que todas las solicitudes de procesamiento y todas las condenas, las acusaciones, fueron acogidas por los tribunales, que no es un dato menor frente a un conjunto importante de causas donde, bueno, podemos padecer de algún error. Y hasta el momento nos han dado la razón en todos los casos. Sí. No, perdón, Ricardo, quiero hacerte una consulta que en principio la verdad nos había quedado para el final, pero como tú traes esto de la desaparición forzada, ¿no? que realmente es un hito importante, un avance más, es algo que tratamos en días pasados porque el canciller Omar Paganini lo llevó, ¿no? allí en su informe al Consejo de Derechos Humanos en la ONU, fue algo que resaltó, ¿no? en los avances de Uruguay, y en ese sentido preguntarte, ¿cómo viste la exposición de
de Paganini y si ves que eso sea coherente con las políticas del gobierno y con las posturas de la coalición en cuanto a pasado reciente. Yo lamento decir que no tuve conocimiento de lo que expresó él, salvo lo único que me hicieron conocer un colega de ustedes fue de que él había hablado bien de la fiscalía, del trabajo, eso, pero nada más que eso. No puedo emitir opinión, y más allá que si hubiera tenido contacto, nos es difícil desde nuestra posición institucional tomar determinadas posiciones que en definitiva son políticas. Ricardo, este martes se aprobó en diputados la ley que establece la creación de una sección especial dentro del Archivo General de la Nación dedicada a la organización y conservación de documentos relativos al pasado reciente y las violaciones de los derechos humanos. En el texto se determina que el acceso va a ser libre, sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada, la dignidad humana y el entorno familiar de los individuos. ¿Qué postura tenés vos en relación a esta iniciativa? Yo generalmente no hablo sobre los proyectos de ley porque esto en definitiva no es una ley, pero yo he dicho en varias oportunidades que estoy de acuerdo en que haya una apertura de archivos. Lo que tenemos que ser muy cautelosos con la información que está ahí, porque hay información muy sensible que esa sí tiene que quedar reservada, porque no puede acceder todo el mundo a, por ejemplo, actas de interrogatorios donde se puede llegar a delatar a algún compañero, pero fue a través de la tortura. Y además actas de interrogatorios que son realizadas por los represores, que también pueden haber puesto lo que ellos quisieron. Entonces, esa información tan sensible me parece que no podría ser de acceso a todo el mundo. Hay un conjunto importante de documentos de inteligencia o muchas... mucha información que existe en los archivos que sí, por supuesto, podría ser de acceso libre para todas las personas, pero fundamentalmente para los investigadores. Pero sí, me parece que hay un núcleo duro de información que debe quedar reservada, porque transmite mucho dolor, transmite mucha información que es falsa además en ocasiones, y entonces me parece que ahí hay que hacer un trabajo muy cuidado. Y si el proyecto lo prevé, bueno, bienvenido sea que lo prevea. Y en ese sentido, más allá de que esté esta frase, esta previsión, ¿parece viable publicar la cantidad de archivos que se tienen cuidando esos datos personales? Porque parece una labor muy ardua. Bueno, eso después habrá que verlo en la reglamentación. En teoría está previsto en la ley, eso es importante que esté previsto en la ley. Y habrá que ver. Sí, es complejo, sin duda es complejo. Lo que pasa es que hay, en donde está la información a que me refería antes, es generalmente en los archivos provenientes de la justicia militar, en los expedientes de la justicia militar. Entonces habría que ver ahí el trabajo. Después, sí, hay algunos otros lugares que puede llegar a asistir, pero ahí es donde está el núcleo central, y ese es el núcleo que hay que trabajar. Pasando a otro tema, esta semana la Asociación de Magistrados del Uruguay denunció que se investigó la vida privada de la jueza María Merlo. También se investigó a su familia. Esto por parte de familiares de una persona, condenada por delitos cometidos en la dictadura, Francisco Macaluso, y acusada por su hijo de haber actuado con sesgo político, ¿no? ¿Qué es lo que pensás de esta situación? Bueno, nosotros participamos de ese juicio. Para nosotros la jueza actuó en forma muy correcta. En ningún momento advertimos nada en particular que nos llamara la atención. De haber advertido algún hecho que significara una violación de garantía, nosotros hubiéramos dicho algo. Cuando terminaron las audiencias, nosotros nos fuimos convencidos de que habíamos trabajado bien, de que teníamos la razón y que seguramente nos iban a dar la razón, pero nunca nos fuimos convencidos desde la posición de la jueza, porque uno advierte situaciones, advierte sesgos. Y en este caso, como nos pasó también en Canelones, no advertimos en ningún momento ningún gesto, ninguna actitud que nos llevara a pensar que nosotros estábamos bárbaros. O sea, nosotros estábamos convencidos que habíamos actuado bien, pero por nosotros, no porque la jueza haya demostrado nada en particular. Eso en lo que hace al trámite del proceso. Ella fue muy correcta en lo que fue el cumplimiento estricto de la igualdad de las partes. Fuimos tratados de forma absolutamente igual, sin ninguna discriminación.
Y lo que hay que resaltar de la jueza, si hay que resaltar algo, es la excelente sentencia que dictó. No dudo en considerar que esta debe haber sido de las mejores sentencias, si no la mejor, sobre crímenes de lesa humanidad. En eso sí, pero eso no significa un sesgo político, eso significa un trabajo jurídico profundo, un análisis muy exhaustivo de lo que son las normas nacionales e internacionales, y fundamentalmente las internacionales, y en eso sí hay que resaltarlo, pero de ninguna manera, eso lo negamos enfáticamente, y estamos dispuestos a brindar testimonio en un eventual sumario, porque no advertimos nada que haga pensar que existe un sesgo político. ¿Podemos recordar, Ricardo, brevemente de qué se trata, cuál era este caso y cuál es la condena que dictó? Sí, en este caso era un juicio en San José, en el batallón de infantería, creo que era sexto, donde un conjunto importante de militantes de la OJC fueron detenidos ilegítimamente. Fueron torturados y después fueron privados de su libertad en el penal de libertad por varios años, y como todos los casos, a través de confesiones obtenidas por torturas, y las personas que fueron condenadas porque eran partícipes claves en ese operativo represivo. Por eso fueron condenados a los delitos que nosotros imponemos. La diferencia que hubo entre nosotros y la doctora Merlo es que ella imputó el delito de torturas y nosotros consideramos que, como no estaba vigente al momento de los hechos, no lo imputamos. En definitiva, el tribunal lo que hizo fue confirmar la sentencia de primer grado, lo que tomó en consideración la imputación de la Fiscalía, que generalmente es reiterados delitos de privación de libertad en concurrencia con lesiones graves y abuso de autoridad contra los detenidos. Esa fue la diferencia, pero repito, una excelente sentencia, y donde de ninguna manera se pudo haber advertido un sesgo ideológico de la señora jueza. ¿Y qué opinión te merece el hecho de que la Suprema Corte le haya dado lugar, con la negativa de la presidenta Martínez Razo, a la acusación del hijo del represor, e inició un sumario a la jueza Merlo? Bueno, yo desconozco los términos de la denuncia. A mí, obviamente, que no me gusta que se haga un sumario a un juez ni a un colega fiscal, pero bueno, yo desconozco lo que pasó ahí. Yo lo que puedo afirmar sí es lo que vi en el juicio, y en ese sentido niego enfáticamente que haya existido algún tipo de sesgo ideológico por parte de la señora jueza. Ha habido, en otro orden de cosas, ¿no? Queríamos consultarte también sobre si ha habido algún tipo de avance en encontrar la identidad, ¿no? de los restos de la mujer hallados en el batallón 14 en junio del 2023. Increíblemente, ya vamos a casi un año, ¿no? de esto, y todavía no hemos tenido ninguna novedad. Bueno, yo no me gusta el término increíblemente, porque científicamente ha sido muy complejo. Tú tenés todo tu derecho a pensarlo, como también. Pero en aquel momento recuerdo cuando se da la noticia había como mucha expectativa de que esto se iba a resolver rápidamente. Lo que pasa es que esto es un tema absolutamente científico, de tiempos y de trabajo. Yo lo que puedo decir es que en breve vamos a tener noticias. Y que cuando tengamos las noticias vamos a exponer todo el trabajo que se hizo. Yo no quiero adelantar ahora, pero soy sincero, se trabajó muchísimo en la mesa de trabajo constituida en aquel momento, que compartimos con la Institución Nacional de Derechos Humanos y con familiares. Ha sido un trabajo en conjunto entre los tres actores, Fiscalía, institución y familiares, y no se ha parado desde aquel momento. Lo que pasa es que hubo grandes problemas para identificar familiares, primero directos y segundo indirectos. Primero se fue por lo que nosotros llamamos el camino corto, que es buscar a los familiares directos, esto es padres, no los pudieron encontrar, luego de meses de eso. Después tuvo que irse por primos, por sobrinos, gente que estaba en el exterior. Y además, cuando estamos hablando del exterior, también nosotros dependemos del EAF, y el EAF justo hubo un cambio de gobierno. El equipo en Argentina que trabaja. Exacto, el equipo de antropología forense argentino es el que en definitiva da la certeza de quién es la persona, y hubo justo un cambio de gobierno, esto incidió. Sí. Entonces
hubo un conjunto importante de factores. Ustedes tengan presente que familiares están en la mesa de trabajo, que esta que conformamos, y yo creo que no puede haber más interesados que familiares en que esto sea resuelto rápidamente y poder devolver una identidad. Entonces, eso ya habrá a las claras. Por eso yo entiendo que sí, todos hubiéramos querido que en julio, como fue, supiéramos la identidad de la persona hallada, pero lamentablemente no se pudo. Ricardo, por supuesto que sabemos que está este trabajo conjunto con familiares y que en ese sentido siempre está el respeto y el acuerdo con familiares a dar las noticias, los nombres cuando se conocen en conjunto. Ahora, sí preguntarte, tú decías recién, vamos a tener novedades, ¿eso significa que se pudo determinar la identidad? No, vamos a tener novedades, es que el EAF va a dar una respuesta. Esto veremos, es un tema científico, nosotros no podemos hacer nada. No, entiendo perfectamente, pero no es que ustedes ya tienen la noticia del EAF de que se haya determinado la identidad. Ayer tuvimos una reunión de trabajo con la mesa, definimos un conjunto de medidas a tomar cuando se sepa de la información. Nosotros somos muy respetuosos de familiares y familiares es muy respetuoso de cómo se manejan estos términos. Y bueno, cuando haya una información para dar, se va a dar. ¿Eso se espera que sea en los próximos días? Esperamos que sí, por los tiempos que nosotros calculamos. Pero, repito, no depende de nosotros, depende siempre del EAF y de un proceso científico que lleva su tiempo. ¿Y siguen al momento de las excavaciones en el Batallón 14? ¿Están excavando además otros sitios? Sí, eso es tarea propia de la institución. Nosotros lo conocemos porque ellos nos informan o nos piden medidas cautelares que nosotros después gestionamos ante el Poder Judicial. Sí, el trabajo no ha parado nunca. Hay un trabajo propiamente de excavación y hay un trabajo de investigación. Es un doble trabajo que hace la institución con la colaboración de la Fiscalía, pero la Fiscalía en esto colabora, no lleva adelante ni la investigación ni la excavación propiamente dicho, pero sí en todo lo que es necesario de coordinación o de gestiones ante el Poder Judicial o ante otros organismos, sí, siempre estamos cooperando en la tarea que es propiamente de la institución nacional. En su momento dijiste que que la Fiscalía estableció claramente las diferencias entre crímenes de lesa humanidad y crímenes comunes que pueden haber cometido algún soldado o algún oficial de rango bajo, ¿no? Y en ese caso, en esas tareas tangenciales de ocultamiento, entendemos que no son crímenes de lesa humanidad y no van a ser perseguidos. Eso fue lo que dijiste en aquel momento. ¿Esto habilitó a que alguien de bajo rango se aproximara a dar datos, a que aportara algún dato al respecto? A la Fiscalía no, a la institución desconozco. Quizás si hubiera llegado, no se hubieran comunicado, pero no sabemos. Quizás le llegó o no. Mantenemos la posición, aunque nos hicieron una denuncia penal por eso. Sí, en su momento había generado mucha molestia. Sí, nosotros mantenemos la posición. Lo único que tú dijiste que en ambos casos son crímenes, no. Son crímenes de lesa humanidad y los otros son delitos comunes. Eso es lo que le acotaría, pues, es un término muy... es una acotación jurídica, porque los delitos en general se dividen en crímenes, delitos y falta. Esto lo que hace es la relevancia de cada uno. Cuando estamos hablando de delitos de lesa humanidad, son crímenes. En cambio, cualquier otro delito es un delito. Y después están las faltas, que ya son contravenciones, pero esa es la categorización. Lo que nos da la importancia y la gravedad del crimen de lesa humanidad es por eso que se le impuso crimen, que esa categorización fue creada con la ley 18.026. Pero hay que separar bien las aguas. Ahora que justo tenemos un problema terminológico con qué es crimen de lesa humanidad, si los delitos son comunes o no, si hubo terrorismo de Estado o no, a mí me gusta siempre intentar precisar los términos para que quede claramente que los crímenes de lesa humanidad son de una magnitud tal que los hace muy diferentes al resto. Cuando decís, Ricardo, ahora que estamos con el tema de la determinación de qué es un crimen de lesa humanidad, el pasado reciente, ¿a qué te referís? ¿A que estamos con un nuevo revisionismo? Bueno, sí, sin duda, que desde hace unos años atrás se están poniendo en duda algunas cosas que están absolutamente claras, como lo que estamos hablando de terrorismo de Estado. No hay vuelta, acá existió terrorismo de Estado y aunque se le quiera llamar de otra forma, eso fue así.
También se quiere parangonar la situación de los agentes del Estado que cometieron crímenes de lesa humanidad con los particulares que cometieron delitos. Es lo que conocemos como la teoría de los dos demonios. Sí, la teoría de los dos demonios está absolutamente demostrado que no fue así, porque aquí se combatió primero a la guerrilla y después a toda la sociedad civil, porque tenemos innumerables casos de gente que fue, bueno, el caso de Roslik, fueron presos, torturados, incluso hasta muertos Roslik, por el solo hecho de pertenecer a una colonia de origen ruso. Ellos no tenían ninguna vinculación política con ningún partido y por eso la condición de ser rusos fueron masacrados. El caso del maestro Castro, un pedagogo conocido a nivel internacional que fue torturado, ejecutado y desaparecido. Los legisladores Gutiérrez Ruiz y Michelini, hay innumerables situaciones, pero por poner unos ejemplos, los jovencitos de 33, por pensar distinto, eran niños y adolescentes. Eso es terrorismo de Estado, no hay vuelta. Acá hubo un aparato sistemático, un aparato del Estado que fue utilizado en forma sistemática para reprimir a la población civil y para crear el terror. ¿Y para qué? Porque fueron perseguidos por el solo hecho de oponerse a la dictadura. La gran mayoría de las torturas, de las muertes y las desapariciones es gente común y corriente que lo que hicieron fue oponerse a la dictadura. Pensando en este revisionismo, ¿no?, de los términos, como mencionabas recién, ¿también puede existir un revisionismo en las acciones, en las actitudes, en la postura en los últimos tiempos? Sí, acá siempre se ha cuestionado, primero se cuestiona los términos, segundo se cuestiona a la justicia, en tercer lugar se ataca a la fiscalía porque se dice que se actúa con un sesgo político o se dice que aplica las normas internacionales, y claro que aplicamos las normas internacionales. Las normas internacionales de protección a los derechos humanos fueron precisamente creadas para estar por encima de los estados, porque si fuera por los estados no harían nada. Por eso es que se creó ese conjunto importante, ese corpus juris que se conoce de derecho penal internacional de protección de derechos humanos, precisamente porque los estados a veces eran omisos. ¿Cuántos años pasó que el Uruguay acá no hubo ninguna persecución penal? Porque había toda una voluntad política y jurídica a través de la ley de caducidad de no persecución. Entonces tuvieron que actuar los organismos internacionales con la sentencia Gelman, se dieron un montón de factores para que en definitiva haya una verdadera persecución penal. Y eso es en base a las normas y a los organismos internacionales. Por eso es que nosotros reivindicamos los organismos y las normas internacionales, porque esas son las que nos protegen a todos como seres humanos. Ricardo, cuando tú decís atacan a la fiscalía, atacan cómo se está comportando en algunos casos, la justicia, las condenas, ¿a quién te referís? Bueno, yo no me gusta hablar de nombres, pero es público y notorio que algunos legisladores hicieron varias menciones en Cámara. Hubo legisladores que me pidieron informes a la Fiscalía Especializada, hubo denuncias en la Fiscalía General contra la actuación de la Fiscalía, hubo una denuncia penal en mi contra, hay denuncias internacionales porque supuestamente se violaron las garantías. Un Estado de Derecho puede violar las garantías de una persona. Eso es totalmente falaz, lo negamos abiertamente. ¿Todo esto durante este periodo de gobierno? Sí, en el periodo anterior no hemos tenido ataques de esta naturaleza. Uh-huh. Y esta denuncia a nivel internacional es reciente, ¿no? Sí. Creo que hay más de una. Hay una cuestionada por un ex condenado, que él cuestiona, fue una persona que fue condenado en primera instancia, segunda instancia y rechazado casación, o sea, que llegó a la Suprema Corte de Justicia, igual se presentó a nivel internacional a decir que se le violaron las garantías del debido proceso. En un Estado de Derecho, cuando actuaron todos los máximos órganos del Estado, del sistema judicial. Y también existe otra denuncia donde también se cuestiona de que se hayan violado las garantías del debido proceso por el solo hecho de cumplir a rajatabla con lo que dice nuestra norma y con la norma internacional.
Bueno, esas cosas han pasado en estos últimos años y suponemos que a nivel internacional no van a tener no van a prosperar. ¿La actitud de los condenados también ha cambiado en este periodo de gobierno? ¿En qué sentido? En el sentido de estar como más envalentonados de alguna manera. No, o sentirse más apoyados, quizás por... Generalmente las personas imputadas se manejan a través de sus defensas y sus defensas manejan sus estrategias. Y son distintas las estrategias. Sí, sin duda, pero eso es una cuestión lógica. Nosotros, todo lo que sea a través del proceso judicial, nosotros lo vemos como lógico. Si ellos interponen las excepciones que intentan pertinente interponer, es correcto. Dependerá de los actores jurídicos, los operadores jurídicos, ya sea Fiscalía o los juzgados, de rechazar si son improcedentes o de admitirlas si corresponde. Pero eso está dentro de las reglas y ahí, aunque haya las críticas más agudas, que las hay, y nosotros también las hacemos con respecto a los señores defensores, eso está dentro de la lógica y dentro de un Estado de Derecho y dentro de un juicio con todas las garantías. Eso a mí no me molesta en absoluto. Sí, lo que no estamos totalmente en contra cuando se hacen denuncias infundadas y cuando se plantean cuestiones por el mero hecho de actuar conforme a derecho y a la objetividad que nos corresponde. ¿Qué pasa pensando, ahora Alejandra te decía, bueno, si puede haber cierto envalentonamiento, ¿no?, en el caso de algunos condenados, y hablábamos, si bien está dentro de la justicia, ¿no?, y dentro de lo legal, apostar a esto, ¿no?, a esta denuncia internacional y demás por parte de un condenado. Tuvimos también la ley de prisión domiciliaria, ¿no?, para los mayores de 65 años. ¿Son muchos los casos que tenemos como para legislar en ese sentido? La de 65 años ya quedó desechada. La que está planteada ahora es sobre 70. Eso sobre se votó en una cámara, pero no se aprobó. Nosotros estamos a la espera de cómo, si se aprueba o no, y después ahí tomaremos las medidas que entendamos pertinentes. El rango etario de los imputados es generalmente mayor de 70 años. Claro, pero ¿cuántos están en prisión efectiva y no en prisión domiciliaria? No, yo creo que el porcentaje es mayor de los que están con prisión efectiva que con domiciliaria. En domiciliaria, los que están por razones estrictamente de salud. Nosotros en eso hacemos un control permanente y si advertimos alguna situación de que no es así, nosotros lo planteamos, interponemos lo que entendamos pertinente, si hay que recurrir, recurrimos. Pero no, los que están hoy en prisión domiciliaria son todos, muchos por edad, porque tenemos personas de mayores de 90, y otros por cuestiones de salud, que hay personas con cuestiones serias de salud. Eso significa que actúa el ITF con un informe. Si nosotros no estamos de acuerdo, a veces pedimos informes a la Cátedra de Medicina Legal. Hay todo un control sobre eso. Yo creo que se habla de que muchos son privilegiados. No, los que están con prisión domiciliaria están por un tema absolutamente de salud. Y si alguien conoce de alguna situación, bueno, lo puede hacer llegar a la Fiscalía y nosotros tomaremos las medidas del caso. Fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, muchas gracias por estar aquí en Nada que Perder. No, por favor, a las órdenes. Es un gusto tratar de informar dentro de lo que podemos. Bueno, esperamos que siga el trabajo por allí en la Fiscalía. Muchísimas gracias. Perdón.